Bueno, vamos a... Es que es difícil a veces que prenda la cosita esa. Sin embargo, gracias a Dios que podemos grabar estos mensajes. Y no es por hacernos famosos, no queremos eso, hermano. La fama en realidad no me llama la atención. Pero sí quiero que el mensaje del Señor se vaya lo más lejos posible. Y yo sé muchas personas que están escuchando los mensajes a través del internet cada 8 días y yo le doy la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo, hermanos, en realidad yo estudio y me preparo, pero Dios es el que hace la obra. Pablo dijo, yo soy el que siembra, otro riega, pero el que hace la obra al final es el Señor. Entonces simplemente yo comparto lo que el Señor me permite estudiar y preparar y Dios hará la obra. Y permita al Señor que esto que vamos a compartir hoy también le hable a los corazones y a las mentes de muchos y nos ayuden a tomar una verdadera decisión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña que Dios ofrece un plan de salvación que está abierto para el que quiera recibirlo. Dice la Biblia, Dios le abre la puerta a todo el mundo. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo. Juan 3:16, todo el mundo lo conoce, bueno, la mayor parte de la gente lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea pueda llegar a tener salvación. Y lo triste es que muchos no quieren aceptar eso. Hay muchas personas que son reacias, decimos, y hasta se enojan cuando uno les comparte el Evangelio. A mí no venga a hablar de esas cosas que yo, ya mis papás me enseñaron, ya con eso estoy bien, ¿verdad? Ok, entonces uno no pelea por eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que hace la obra. Nosotros simplemente compartimos. Ahora, el que desea tomar esa decisión, el que escucha el mensaje de salvación dice, oh sí, yo quiero eso, yo quiero aceptar al Señor, entonces tiene que empezar por arrepentirse y luego creer en el mensaje. Eso lo encontramos nosotros en Hechos 3:19, en un ratico lo vamos a leer. Entonces, tiene que arrepentirse y creer, pero el arrepentimiento tiene que ser genuino, o sea, que de verdad se arrepintió la persona, y tiene que ser permanente, o sea, no es que se arrepintió por un ratico y ya después estaba jugando o algunas cosas así, no. Entonces, tiene que ser genuino y permanente. Entonces, vimos que hemos visto y hemos aprendido que nosotros vivimos en un mundo que es olvidadizo. La gente se olvida de sus promesas, la gente se olvida de lo que dice. Es más, hermano, en la iglesia las personas se olvidan de lo que acaban de escuchar. Yo puedo predicarles aquí 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, hermano. Y llega ese acá en los 10 minutos y trata uno de preguntar, y bueno, ¿y qué aprendió? Y está bonito, estaba impactante, ¿verdad? Pero ¿de qué fue? Ya se le fue, ¿verdad? Entonces, el mundo, en cierto modo, a veces influye en las personas. ¿Y por qué será que las personas se olvidan de lo que acaban de escuchar? Porque no están enfocadas, porque no están poniendo cuidado, porque no toman un tiempito para analizar, para pensar en lo que están recibiendo. Entonces es necesario que nosotros dedicamos un tiempo de reflexión a la palabra para que no seamos olvidadizos y mucho menos incumplidos. Tenemos que, al reflexionar, decidir cómo vamos a aplicar la palabra a nuestra vida, porque Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la naturaleza, dice la Biblia, y uno tiene que saber cómo va a vivir con esas verdades que el Señor nos muestra o nos comparte. Hay algo bien importante, hermanos, que sin arrepentimiento no hay salvación. De acuerdo a lo que estamos diciendo, para usted poder llegar a ser salvo, usted tiene que arrepentirse. La Biblia también enseña, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ese derramamiento de sangre lo hizo Cristo, para que cuando uno crea en esa obra y la reciba,
pueda recibir el perdón de pecados. Pero la Biblia también dice que se está predicando el Evangelio para el arrepentimiento de los pecados. Entonces no hay salvación si no hay arrepentimiento. Hay una historia que les comparto así rapidito. Un hombre era un buen citizen, un buen ciudadano. Vivía en una ciudad y se portaba bien. Tenía, cualquiera necesitaba ayuda, él iba y ayudaba. Apoyaba las actividades cívicas y todo eso. Pero este hombre tenía un hermano. Y su hermano era un criminal. Era un asesino. Y estaba en la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, lo condenaron. Dijeron, este hombre hay que llevarlo a la pena capital. Entonces el hermano, como era un ciudadano bueno, fue y habló con los gobernantes de esa ciudad. Le dijo, mire, por favor, denle chance a mi hermano, no lo maten. Que se quede en la cárcel, pero no lo maten. Denle perdón, perdónenle. Y los gobernantes, por la personalidad de este hombre, por el puesto, vamos a decir, que tenía delante de la sociedad, dijeron, ok, por usted le vamos a dar el perdón a su hermano. Y escribieron una carta ahí donde dice, a este hombre está perdonado y tal, es lo que le dan a uno. Y él se la echó al bolsillo del hermano. Y fue a visitar al criminal, pues, al otro hermano, en la cárcel. Porque él quería ver si el hermano sí se había arrepentido. Si el hermano sí merecía el perdón. Y le pregunta a su hermano, si tú fueras perdonado, ¿qué sería lo primero que tú harías? Si te dejaran salir de aquí libre, perdonado. Y el hombre dijo, si yo fuera perdonado, lo primero que haría sería ir y buscar al juez que me condenó para quitarle la vida. Entonces el hermano, cuando escuchó esa respuesta, entendió, este hombre no está arrepentido. Entonces él se guardó la carta, no se la entregó. Hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón. Y sabe una cosa, hermanos, mucha gente juega al arrepentimiento porque constantemente se revuelcan en vicios, en el deleite, en las cosas que disfrutan. Y lo más triste es que dicen que son cristianos y que van a la iglesia y todo eso. Yo soy bueno, yo me arrepentí, pero siguen viviendo una vida que no tiene que ver nada con la Biblia. Cuando se sienten tristes, cuando viene la culpabilidad de todo lo que están haciendo, entonces otra vez vienen y hasta con lágrimas, hermano. Ay, yo me arrepiento. Mire que es que esto me controla, me domina. Yo sí prometo, ya no lo voy a hacer más. Ya me voy a levantar, ya me voy a portar bien, como decía un sobrino por ahí. Yo me estoy portando bien. Hermanos, pues se acaba el servicio y ya se les olvidó. Porque vuelven otra vez, como dice la Biblia, como la puerca vuelve al cieno, al barro, al fango. Así igual, las personas que no tienen verdadero arrepentimiento vuelven a vivir como si nunca hubieran escuchado el mensaje de salvación. En el libro de Hechos, el pasaje que mencioné hace un momento, Hechos 3:19, el apóstol habla acerca de lo que hay que hacer para recibir el perdón de pecados. Yo lo estoy buscando aquí para leerlo. Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 habla acerca de aquel cojo que estaba en el templo, la hermosa, ¿verdad? Y dice que Pedro y Juan llegaron a la hora tercera, creo que es que dice. Y entonces ellos a la hora novena, subieron a la hora novena, a la hora de la oración, y entonces este hombre cojo que estaba allí les estaba pidiendo, y dice que Pedro y con Juan fijando los ojos en él, le dijo, míranos, hijos, nosotros no tenemos oro ni plata, ¿verdad?
pero lo que tenemos se lo damos. Y entonces este hombre fue sanado. Y entonces después este hombre va caminando con ellos por todas partes y todo el mundo sabía que ese era el cojo que estaba en la puerta por tanto tiempo pidiendo. Ahora, más adelante, él sale a explicar, porque cuando la gente está impresionada, pensando que fueron ellos los que lo sanaron, les explica a Pedro, no nos miren a nosotros. Porque es que ese es el problema de la gente, hermano. Mira aquel que predicó el evangelio, mira aquel que oró y piensa que esa persona fue la que hizo el milagro. Y Pedro y Juan dicen, nosotros no tenemos nada que hacer en esto. Nosotros simplemente hicimos lo que se nos mandó a hacer, ¿verdad? Dice desde el versículo 13, vamos a leer, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, ¿verdad? Y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, había resuelto, ponerle en libertad. O sea, Pilato había resuelto poner en libertad al Señor, pero ellos dijeron no, que había que crucificarlo. Y entonces ellos negaron al santo y pidieron que le dieran un homicida. Es lo que dice el versículo 14. Luego en el versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, lo que estamos haciendo es predicando y estamos dando testimonio de que Él resucitó. Y luego dice, mire lo que dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, a este que vosotros conocéis, seguro está molestándole al cojito, ¿verdad? Le ha confirmado su nombre y la fe que es por Él, o sea, por Cristo, le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces Pedro en este momento les está explicando, nosotros no tenemos nada que ver con la sanidad, es Cristo. Ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia hicieron eso, mataron al Señor y todo eso. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas. Jesucristo había de padecer. Ahora, los versículos 19 al 21, yo quiero que nos enfoquemos un poquito allí. Él dice, así que, le está diciendo a todos los que están mirando allí el milagro tremendo que se había hecho con este cojo. Le dice, así que ustedes tienen que arrepentirse. Y después de arrepentirse tienen que convertirse. O sea, no solamente se quedan en el arrepentimiento, tienen que cambiar, convertirse. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el propósito del arrepentimiento, el propósito del desear cambiar, o sea, volverse uno a Cristo, es para que esos pecados sean perdonados. Y no solamente eso, sino que dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, que la vida que el Señor ofrece ya sea una vida bendecida. Amén. Y luego dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión para que los pecados sean perdonados. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito en eso del arrepentimiento, porque el problema está allí. La gente dice que se arrepiente y al final no se arrepiente. Y en la Biblia encontramos por lo menos 4 formas o tipos de arrepentimientos. 4 formas en que las personas dicen, yo quiero recibir a Jesús. Pero muchas de esas carecen de sinceridad. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer, hablar de estas 4 diferentes formas de arrepentimiento. ¿Amén? Amén. Ok, el primero lo vamos a llamar el arrepentimiento de labios. Dice en Mateo 15:8, el Señor Jesús cita las palabras del profeta Isaías. Y esas palabras claramente afirman que no hay sinceridad
ni deseo de corazón en el pueblo para seguir al Señor. ¿Qué dice allá? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. La palabra arrepentimiento viene del griego metaneo, y eso quiere decir cambiar de mente o cambiar de propósito. O sea, una persona tiene que dar, ojo a esto, un giro de 180 grados. No 360 porque sería dar una vuelta y volver otra vez a hacer lo mismo. Es lo que muchos hacen. Se arrepienten y nomás dan toda la vuelta y vuelven a lo mismo. Pero la cuestión es que tiene que ser vuelta y irse en contra, ¿verdad? En dirección opuesta a lo que uno hacía antes. Eso es lo que es el arrepentimiento. Uno no puede decir, yo voy a obedecer al Señor y seguir haciendo lo que hace antes de recibir al Señor. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor Jesús dice allí, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Posiblemente asisten a la iglesia. Cada 8 días están yendo allá. Es como la gente que dice, yo quiero seguir adelante y sirviendo, y nomás el día domingo allá en la iglesia son santos, ¿verdad? Y después que salen se vuelven unos demonios. Hay una historia vieja que se cuenta en las iglesias, ¿verdad? Un hijo le dice al papá, papá, vámonos a vivir a la iglesia, ¿no? Y le dice, mijo, pero ¿por qué no vamos a ir a vivir a la iglesia? Es porque es que ahí es donde usted se porta bien. En otra parte no. Y mire qué interesante esto. Dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ojo a esto. Muchos me dirán en aquel día, es el día del juicio, ¿verdad? De las naciones. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mire, hay muchos que predican, hermanos, la palabra. Y no son arrepentidos, hermano. No son salvos, hermano. Qué triste, ¿verdad? Y le echan ganas. Y mire que esto dice la Biblia. Y sí, gracias a Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Como sea, el evangelio se predica. Pero esa persona está perdida. Entonces hay que tener en cuenta eso. No todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces dice el versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque ese arrepentimiento fue de labios. No fue un arrepentimiento sincero. Lo que dice en ese pasaje es que no todo el que dice que es creyente, no todo el que dice que es cristiano lo es. Amén. Y por eso, hermanos, la iglesia sufre. Porque muchos de esas personas que se identifican como cristianos tienen un mal testimonio, tienen una forma de vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios, y la gente piensa que todos son así. No ha sido un arrepentimiento genuino. Ellos siguen viviendo como antes porque es la cuestión de labios, de dientes para afuera nomás. No se preocupan por hacer la voluntad de Dios, sino que ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y mucha gente lo dice así. Es mi vida, yo quiero hacer lo que quiera. Una cosa que hay que mirar muy bien, hermanos, es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cómo sabemos que una persona es salva de verdad? Y el Señor les dijo, por sus frutos los conoceréis. Si una persona da fruto que muestra que la conducta es diferente, que la forma de pensar es diferente, entonces eso hace que el comportamiento de la persona refleje la obra del Espíritu Santo en él. Porque el Espíritu Santo de Dios obra en la vida del creyente y los guía a toda verdad y los ayuda a permanecer. Pero si esa persona no da fruto, entonces uno dice, bueno, ¿y este qué? Necesita todavía oración y ayuno, ¿verdad? Entonces,
La escritura, ojo a esto, la escritura no dice que usted diga que es cristiano. Eso no dice la escritura. Lo que dice la escritura es que usted demuestre que es cristiano. Por sus obras los conoceréis, sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que dice Mateo, Mateo capítulo 7, del 16 al 20. Déjenme que yo por aquí lo tengo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Hermanos, hay malos árboles en la iglesia diciendo que son cristianos, dando malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, uno tiene que mostrar que es cristiano. No pierde el tiempo diciendo, es que yo soy creyente. Ay, hermano, la gente se va a dar cuenta si de verdad usted es creyente o no. La gente se va a dar cuenta, hermano. No se esfuerce a estar diciéndole a todo el mundo que es cristiano. Demuéstrelo más bien. Hay un ejemplo de eso en la Biblia, hermano. El pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto, en un momento de emoción, vamos a decir, dijeron que con su boca dijeron, todo lo que el Señor diga, lo vamos a hacer y lo vamos a obedecer. Y Moisés allí, Moisés, el de la Biblia, ¿verdad? Cogió y ungió el libro. Vamos a leer, ahí está en el libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo 24, 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Quién? Moisés. Y el cual el pueblo dijo, entonces haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. ¡Qué bueno! A veces uno predica en la iglesia y todo, sí, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, todos en victoria, seguimos adelante, le vamos a echar ganas. Pero si usted sigue un poquito más adelante en el libro, cuando llegue al capítulo 32, usted se da cuenta que tal emoción fue nomás de boca, hermano. Porque cuando Moisés subió allá al monte a traer las tablas, ¿verdad? Dice capítulo 32, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el varón que nos sacó, y le dijeron, levántate, ¿y qué? Haznos dioses. Haznos dioses. Oye, hermano, ¿y es que los dioses se hacen? Pues sí, los que no son dioses, sí, son estatuas, son figuras, ¿verdad? Pero Dios es solamente uno. Amén. Y entonces dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó, mire, ellos están viendo a Moisés, no a Dios. Moisés los guió, pero el poder de Dios fue el que los sacó de allá. Ellos dicen, no, fue Moisés. Entonces, ellos nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, falta ver si se fue de vacaciones, quién sabe qué estará haciendo. Entonces Aarón, como vio que eran tantos, dijo, ok, traigan, aparten los zarcillos de oro y de que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos. Mire, cuando usted lee esto aquí, alguno dirá, no, pues estaba recogiendo una ofrenda. No, no. Ponga cuidado. Él dijo, quiten los anillos que están en sus mujeres. O sea que tenía que ser una cuestión íntima. Lo que es personal, propio de ellos. Lo que ellos querían hacer era un ídolo, pero que fuera lo más personal posible. Y entonces por eso dicen allí, todos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráemelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril, le hizo ¿qué? Un becerro de fundición. Entonces, mire, dijeron, Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra
Hermano, tan pronto se les olvidó. Habían dicho en el capítulo 24, vamos a hacer todo lo que Jehová, el único Dios verdadero, ha dicho. Y ahorita están diciendo que no fue Él, que fue eso que acabaron de fabricar. Acabaron de fabricar un muñeco y dijeron, este es el que lo sacó de allá. Están negando, hermano, peor la cosa. Saben la verdad y están negando la realidad de que fue Dios el que lo sacó, hermano. Y mire lo interesante, hermano. La gente piensa que Dios no se da cuenta de las cosas. No, pues si no me pasa nada es porque Dios está de acuerdo conmigo. Él es bueno, Él me conoce, Él sabe que yo soy a todo dar. No, hermano. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, anda y desciende, porque ¿qué dice allí? Tu pueblo, hermano. El Señor dice, ese no es mi pueblo. Ese no es el pueblo que decidió seguirme a mí. Ese es el pueblo que sigue a Moisés, porque ellos dijeron, el Moisés que nos sacó de Egipto. Ellos ven a Moisés como su libertador. Y Dios dice, estos no han entendido todavía que fui yo. Entonces le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ahí está, es el pueblo suyo. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire, no se demoraron mucho, dice. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ya dejaron de ser mi pueblo. Ellos ya no quieren seguirme a mí, porque se apartaron del camino. Hicieron un becerro de fundición y lo adoraron y le han ofrecido, oiga hermanos, le ofrecieron sacrificio y todo. O sea, no se quedaron corticos en nada. Sacrificio y toda la cosa. Y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego el Señor todavía le dice más. Yo he visto este pueblo que de cierto es ¿qué? Es pueblo de duras serpientes. Hermanos, es gente cabecida. Es gente que no quiere entender. Es gente que quiere hacer lo que les da la gana, hermanos. Perdone la expresión. Gente que quiere hacer lo que ellos quieren. No se dejan guiar. ¿Por qué? Porque nomás es de labios, hermano. Dicen con la boca te vamos a servir, pero no lo hacen, hermanos. La cuestión que dicen por acá no se está sintiendo acá. Y eso es triste, hermanos. No estamos para hacer ni vivir como viven los demás. Porque hay algunos que dicen, no, pues es que si otros lo hacen, otros viven así. No, es que no estamos para imitar a nadie, hermano. Nosotros no estamos para vivir como viven los demás. Estamos para hacer y para vivir como nos pide Dios. Que vivamos como está escrito en la palabra. O sea que tenemos que mirarnos en un espejo espiritual para asegurarnos que nuestro arrepentimiento no fue de dientes para afuera, hermano. Porque muchas veces, hermano, usted sabe que anda mal. Y aún así como que se hace el sordito. Ay, es que soy yo. No, hermanos, uno tiene que ser constante. Si usted está mal, arréglese con Dios. No podemos seguir así. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Amén. Gloria a Dios. Amén. De dientes para afuera. Hay otro arrepentimiento también. Arrepentimiento fingido. Y de estos hay muchos también. Hay en el libro de Hechos, hay una historia que se conoce mucho, de una parejita, un matrimonio. Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos quisieron ganarse el aplauso de todos. Porque ellos dijeron, no, sí, nosotros vamos a ser parte del pueblo. Y vamos a entregar todo lo que tenemos. Porque queremos que la iglesia prospere, que la iglesia salga adelante. Y todo, qué tremendo, Ananías, tremendo. Este Ananías es un duro, ¿verdad? Trae todo lo que tiene. Mira, hermanos, Pedro le hizo una pregunta. Entonces, por eso fue que vendió usted la propiedad esa.
Le dio la oportunidad, hermano, de que se arrepintiera de verdad y dijera, no, la verdad no. Pero como él lo que busca era fama para él, dijo, pues of course, por eso la traje. Mire, hermanos, es tremendo lo que dice el apóstol Pedro desde el versículo 3. Dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? O sea, usted no le está mintiendo a los hombres, le está mintiendo a Dios. Porque usted sustrajo del precio de la heredad. Eso que le estaba trayendo era una ofrenda. Ojo allí, no eran diezmos. Los diezmos es una cuestión aparte. Era una ofrenda. Y las ofrendas son voluntarias. Por eso es que Pedro le dijo allí, si usted se hubiera quedado con el dinero, nadie lo está obligando a que la traiga. Es su dinero, ¿verdad? Por eso yo digo bien clarito, no está hablando de diezmos, está hablando de ofrendas. Y eso, reteniéndole, no se quedaba contigo y vendida, no está en tu poder. ¿Por qué entonces pusiste en tu corazón eso? No has mentido a hombres sino a Dios, hermanos, y ahí vino el juicio divino, porque usted no puede, hermano, tratar de engañar a Dios. No engañe a Dios. No trate de fingir que usted es un tremendo creyente, hermano. Porque en el momento menos pensado el Señor lo va a despertar, hermano. Lo va a alinear. Ahí en Gálatas usted lee eso bien clarito. No. ¿Perdón? Lo van a cargar. Dice allí, hermanos, no se engañen. Señor Jesús. Dios no puede ser Ser burlado. burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, si usted está sembrando apariencias, hermanos, usted se va a llevar un susto. Las ofrendas que se traen a la iglesia otra vez son ofrendas, son voluntarias. No se dan para que nos aplaudan. Hay gente, hermanos, yo he visto personas que llegan a la iglesia y salen al frente y con la familia y los hijitos, hermano. Trajimos este vacuum. Esta aspiradora la trajimos como ofrenda para la iglesia. Es que vimos que la iglesia necesitaba una aspiradora y aquí la trajimos. Nosotros trajimos, hermano, ¿para qué hacen esa escama? Los aplauden. Bravo, hermano, qué bueno, tan amplios. Mire, hermanos, ahí ya tuvieron su recompensa. Con que la gente los haya visto, muchas gracias, no tan bueno que... Hermanos, uno cuando va a traer algo delante del Señor, como dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No buscamos nuestra gloria, sino que la gloria sea para el Señor. Hay gente que finge bondades, hermano, y lo que está buscando es aplauso de todos. Tremendo eso, ¿verdad? Hermano, mire, hay gente que va a la iglesia y se ve santa. Empieza la alabanza y ahí están. Hermanos, y a lágrimas, hermano. Sí, Señor. Ahí, hermano. Y la gente los mira, wow, tremendo, el Espíritu está orando. Hermano, acabo de pegarle a la esposa en la casa. Se robó algo del trabajo. Está mintiendo. Solamente está buscando que la gente lo vea que espiritual es, hermano. Algunos se ponen a orar, hermano. Y gritan, y lloran, y... ¿Para qué, hermano? No estoy diciendo que esté mal derramar el corazón delante del Señor. Yo no estoy diciendo eso. Que cuando usted lo haga, que cuando usted levante sus manos y cuando usted esté alabando al Señor, lo haga de verdad para el Señor. Amén. Porque al Señor le agrada eso. Amén. Al Señor le agrada el corazón que está contrito y está humillado. Pero el corazón falso al Señor no le gusta, hermano.
porque es una persona que está buscando que los otros vengan después. Venga, hermano, es que a usted sí lo escucha a Dios, ore por él. Eso es lo que ellos buscan, hermano, fama. No haga eso, hermano. No haga eso. Busque al Señor de verdad. Dele la gloria al Señor de verdad. Si usted quiere levantar las manos, levántelas, pero que sea sincera. Por eso dice la Biblia, levantando manos santas. No manos que sean engañosas, ¿verdad? Que están ocultando quién sabe qué por ahí, hermano. Uno tiene que ser sincero. Sincero. Entonces, vimos que hay arrepentimiento de labios, pero también hay arrepentimiento fingido. Pero también hay un arrepentimiento que es temporal, hermano. Hay un arrepentimiento que es temporal. Y lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Esto es bien interesante, hermano. Porque, Segunda de Timoteo 4:10. Esto es tremendo, porque sabemos nosotros que el mundo es cruel. El mundo es cruel. Y el mundo busca dañar a todo aquel que no se cuida. Por eso es que la Biblia nos dice que estemos vigilantes. Porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando quien está descuidado. Entonces nos damos cuenta que el mundo es cruel. Ahorita leemos el versículo. Se habla de un señor que se llama Demas. Anteriormente, en las predicaciones anteriores, hablamos acerca del cristiano carnal, ¿verdad? Ese cristiano que no madura, que no se esfuerza por buscar a Dios, pero de todas maneras entendimos que sí es cristiano y que Dios va a bregar con él y lo va a traer como sea, hermano. Porque dijimos, todos empezamos como carnales. Empezamos como bebés espirituales y vamos creciendo. Y el que se queda ahí estancado en lo bebé espiritual, el carnal, el Señor se encargará de él, ¿verdad? Y lo traerá. Pero hermanos, ¿qué hacer con aquel que sintió esa emoción, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita la palabra! Sí, yo quiero eso. Me voy a entregar al Señor, y se entrega. Y no se cimentó en esa decisión, sino que se olvidó de lo que se les había ofrecido, hermanos, y vuelven atrás. Yo me acuerdo de la parábola del Señor, el sembrador. Cuando el Señor habla de que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y dice que la semilla cayó en 4 terrenos. Uno de esos terrenos se llama los pedregales, ¿verdad? Y cuando el Señor les explica la parábola a los discípulos, mire lo que dice ahí en Mateo 13, 20 y 21. El versículo que estamos mirando es, primero lo voy a leer para que no se nos pierda, 2 Timoteo 4, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, él volvió al mundo, ¿ok? Entonces venimos a Mateo y encontramos la explicación del Señor acerca de esta parábola del sembrador. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que, oiga hermano, oye la palabra y se emociona y la recibe con gozo, ¿verdad? Él recibe la palabra y dice, yo voy a seguir por ese camino, pero no cimienta la palabra, hermano. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es, dice, ¿de qué? De corta duración. Porque cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, entonces luego tropieza. Y mire que Demas estaba ¿con quién? Con Pablo. Y Pablo estaba pasando las duras y las maduras, dicen por ahí, ¿verdad? A causa del evangelio. Y Pablo mismo dice, mire, me desamparó, estaba conmigo, se fue. ¿Por qué? Porque lo antojó más el mundo. Quiso seguir viviendo lo que vivía antes. Mire, hermanos, hay mucha gente que vive, antes de venir a Cristo, cosas horribles, hermano. En adulterio, en fornicación,
en tráfico, quién sabe en qué, ¿verdad? Y se apartan de esas cosas para venir a Cristo. Y después como que lo extrañan, ¿no? Dice, pero ¿qué ando yo aquí sufriendo con esto si pasaba bien bueno con los cuates, ¿no? Con los carnales. Como dice, con los carnales. O como dicen por ahí los güeyes, ¿no? La pasábamos bien. Toda la noche bailando. Toda la noche tomando. Viviendo así, a la loca, ¿verdad? Sin preocuparnos de nada. Hermanos, y empiezan a olvidarse de las cosas del Señor. Dicen, no, yo como que no sirvo para esto, ¿verdad? Y se apartan de las cosas del Señor. Mire que cuando el apóstol hace referencia al amor de Demas por el mundo, en ese versículo de 2 Timoteo 4:10, nos da a entender que ese hombre decidió desechar la gracia de Dios. Porque acuérdese que la gracia de Dios es la que nos hace salvos. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces él desechó la gracia de Dios para volver a lo que hacía antes. O sea, perdón, apostató, se apartó. Hacer lo que hacía antes de escuchar el Evangelio, se apartó, como dice el hermano, apostató y empieza a vivir su vida mundana. Mire que la parábola del sembrador habla de personas que llegaron a la iglesia y no llegaron a ser creyentes, a pesar de que escucharon la palabra y en cierto modo se arrepintieron. Por eso es que estamos viendo que hay arrepentimientos que no son sinceros. Y hay creyentes que se quedan en ese arrepentimiento y nunca llegan a ser salvos porque no se han arrepentido de verdad. Por eso al principio dijimos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, hermano. Y el Señor, ahorita vamos a mirar la cuarta forma de arrepentimiento, que es el arrepentimiento que Dios quiere. Pero terminemos esto. Lo que pasa es que las personas agarran las dos vidas. Y yo no sé si algunos por ahí en algún momento les ha dado por balancear su vida de ahora con lo que vivía antes. Hay muchos que hacen eso peligrosamente. Y dicen, ¿qué tengo ahora y qué tenía antes? Hermanos, y empiezan a inclinarse hacia lo de atrás y se apartan. Cuando una persona hace eso es porque todavía no había entrado a la salvación, hermano. Todavía no. Vivía en un arrepentimiento fingido. Vivía en un arrepentimiento temporal o en un arrepentimiento de labios. Era una persona que todavía no había entendido el Evangelio y no se había entregado al Señor. Hay algunos, hermanos, que hacen comparaciones con las personas. Ay, gracias a Dios que no soy como aquel. Ay, gracias a Dios que no soy como aquel otro, que ese está torcido. Está bien malo, ¿verdad? La Biblia habla de eso. 2 hombres subieron allá a la iglesia a orar. Uno era publicano y el otro fariseo. Y el fariseo oró de una forma y el publicano oraba de otra forma. Y el Señor dijo, ¿cuál de los dos fue justificado? ¿El que se creía que estaba muy bien? ¿O el que reconocía que estaba mal? Amén. Eso es, hermano, lo que usted tiene que analizar. Recuerde que nosotros tenemos dificultades en la carne, lo hemos estado hablando. Pero como hermano, ha surgido un nuevo tipo de gente por ahí. Los cristianos sociales. ¿Son cristianos cuando les conviene? ¿O solamente en la iglesia? Si no me conviene, entonces soy primo. ¿Quién sabe, tío? Cualquier cosa, menos hermano. Esos son los cristianos sociales, hermano. Solamente cuando nos conviene, vamos a ser creyentes. El Evangelio no es popular, hermanos. No mucha gente quiere venir a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque los va a alejar de esos ámbitos sociales, hermano. Hay creyentes que se infiltran allá, como la secreta, ¿verdad? Ellos pertenecen a la secreta. Son creyentes de la secreta, hermano. Nadie sabe qué son. Lo triste es que ellos tampoco saben que no son. Porque el que es creyente en todas partes.
De resto, hermano, es una persona que está todavía engañándose a sí misma. En el libro de Apocalipsis, el Señor dice algo bien fuerte. Bien fuerte. Dice, o usted es frío o usted es caliente. Pero si usted es tibio, al Señor le dan náuseas eso. Dice, yo lo voy a vomitar. El que es así cristiano social, hermanos, es una persona tibia, que no le da ninguna clase de gusto al Señor. Ahí está, Apocalipsis, capítulo 3, del 15 al 20. Usted lo puede leer en su casa y darse cuenta qué es lo que dice allí. Entonces es necesario que nosotros recapacitemos, hermano. Es necesario de que pensemos que tenemos que recibir sinceramente el Evangelio de Salvación. Tenemos que vivirlo de la manera que lo expresa Pablo. Pablo lo expresa de una manera tremenda, hermanos. Ahí en 2 Timoteo 4, del 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla. Pablo, a mí me ha tocado duro, dice Pablo. Ya me cuerearon, ya me apedrearon, ya me metieron a la cárcel, hasta naufragué, me picó una culebra. Cantidad de cosas, ¿verdad? Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y lo más importante, dice allí, he guardado la fe. Hermanos, usted sí guarda la fe. O cuando se ve en peligro como que la esconde. Como que la echa a un lado, ¿verdad? Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo en aquel día. Y no solo a mí, ojo con eso, sino también a todos los que aman su venida. O sea, los que viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide. Amén. 3 arrepentimientos, hermanos, que son falsos. De dientes para afuera. Fingido y el temporal. Son cristianos por tiempo, ¿verdad? Como dicen por ahí, part-time. No son cristianos full-time, sino part-time. Hermano, cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios quiere? El arrepentimiento genuino. Juan el Bautista fue predicando el Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 3. Y cuando él fue predicando, impactó tanto que dice la Biblia que multitudes salían a él arrepentidos para ser bautizados. Pero por ahí en el versículo 8, en Lucas 3, 8, el predicador Juan usa una frase. Les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso de hacer frutos dignos de arrepentimiento? Pues la respuesta, hermano, la más corta, sería decir, es vivir de acuerdo a la vida que he elegido, sin repetir lo que dejé atrás. Ahora, la Biblia nos ayuda a entender mejor eso. Lo primero que tenemos que recordar es que primero somos nueva criatura. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted se ha arrepentido y lo ha recibido, usted es nueva criatura. O sea, lo viejo, la naturaleza antigua, ya no tiene cabida con nosotros. Ya lo estudiamos, ya lo hemos visto. Lo otro que tenemos que recordar es que ahorita nosotros tenemos una nueva simiente. La simiente antigua era la simiente de pecado. Ahora, como dice la Biblia, pertenecemos al nuevo Adán. La nueva simiente es Cristo. Usted lo puede leer ahí en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Cristo es nuestra nueva simiente. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que producir un fruto especial. Si es que Cristo está en usted, como hemos estudiado hasta ahora. Entonces, cuando usted produce ese fruto especial, nos identificamos como verdaderos rescatados del pecado y de la muerte. El Señor Jesús lo dijo claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en Efesios capítulo 4, del 22 al 32, encontramos una lista
que nos da la respuesta a la pregunta de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es eso de dar frutos dignos de arrepentimiento? Entonces vamos a mirar ese pasaje que es conocido, pero que es necesario que lo estemos masticando constantemente. Miren lo que dice allí. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, primera cosa, despójese del viejo hombre. Entonces ese es un fruto digno de arrepentimiento, porque si usted se arrepintió, vino a Cristo, usted ya no vive como vivía antes. Acuérdese de los otros distintos arrepentimientos que vimos, que hay gente que sigue viviendo como vivía antes. Entonces, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces tenemos también que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso dice allí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Y cuando hacemos eso, entonces nos empezamos en la santificación, que hablamos la semana pasada, vestidos del nuevo hombre que es creado según la justicia y la santidad de verdad. Por lo cual, entonces, porque hicimos eso, entonces, estos son los frutos, hermano. Deseche la mentira. El que mentía ya, deje de mentir, hermano. Hable verdad con su prójimo. Si usted vio un creyente mentiroso, dígale, hermano, usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Si usted se arrepintió, si usted es creyente, ya debe ser mentiroso. Porque la Biblia dice eso, hay que dejar de hablar mentira. Y luego dice, se puede disgustar, pero no vaya a ponerse brusco, ¿verdad? Violento. Dice, airaos pero no pequéis, y no deje que el enojo se quede con usted, para que le cree después una raíz de amargura. Y si usted sigue en su enojo, si usted sigue en su disgusto, usted le está dando, como dice allí, lugar al diablo. Y el diablo, acuérdese, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted anda de enojeta, hermano, de bravucón por ahí, el diablo le va a venir y lo va a fastidiar. Otro fruto, el que era ladrón, hermano, lo pedí prestado. No, hermano, usted no pida nada así. El que era ladrón, ya no hurte más. Trabaje, hermano. Vuelva a ser trabajador, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sea mal hablado, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo puede usted ver un creyente, uno que se arrepintió de la vida antigua, hablando? Oiga, yo he visto unos que de verdad avergüenzan al diablo con su forma de hablar, hermano. Qué barbaridad. Entonces, que su palabra sea buena para la necesaria edificación. ¿Para qué? Para darle gracia a los que están oyendo, que la gente se agrade de escucharlo a usted. De otra manera, entonces usted hace que el Espíritu Santo se ponga triste, porque el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos selló. Entonces tenemos que dejar esas cosas. Además de eso, hay otras cosas que debemos dejar. Y mire, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, deje de ser resentido. Se frustra por todo. No le dé cabida al disgusto, la molestia. Es que me molesta que digan, es que me molesta que hagan. No, hermano, usted esté tranquilo. Mucho menos la furia violenta, que es la ira, ¿verdad? La ira es furia violenta. O la gritería, esos alegatos que pegan unos berrillos y, hermano, parece una pelea. Tremenda cosa ahí. Hermano, eso no es de creyente. Y mucho menos las malas palabras. Utilizar insultos, hermano. Acuérdate que cada persona tiene su nombre, hermano. No esté poniendo apodos. Y mucho menos apodos denigrantes. Enano. ¿Qué es eso, hermano? No le diga enano. Dígale por su nombre. Flaco. No. Tiene nombre. Cada uno tiene nombre. No use eso. Insultos, hermano. Y mucho menos vaya a desear el mal a otro. O planear hacerle daño. Es que me la hizo, me la paga. No, Señor. Dice la Biblia, quítese de vosotros toda malicia. ¿Qué hay que hacer entonces? Ser benignos, desearle el bien a los demás. Si alguien necesita de usted, ayúdelo, misericordioso. Si alguien le hizo algo malo, perdónelo, hermano. Así de la misma manera que el Señor lo perdonó
a usted. Hermano, para lograr alcanzar el arrepentimiento genuino, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo tengo que dejar atrás? Y hay que aplicar 3 pasos, y no me voy a extender, hermano. Hay que aplicar 3 pasos que se pueden citar de la lectura ya del hijo pródigo, ¿verdad? Lucas 15, del 17 al 20, usted lo lee en su casa, no lo vamos a leer. Pero en esos versículos usted ve que en el versículo 17 hay una reflexión. Él piensa, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre viven bien? Está reflexionando. Pero no se queda en la reflexión, porque luego en el versículo 18 hay una intención. Yo creo que voy a ir, a regresar donde mi padre y decirle. Y no se quedó solamente la intención, también hubo una acción, porque en el versículo 20 dice que él se levantó y fue, y cuando el padre lo vio de lejos lo perdonó. Entonces cuando usted se arrepiente, no puede quedarse en la reflexión, estoy haciendo algo mal. No puede quedarse solamente en la intención, me voy a arrepentir, voy a hacer las cosas bien, sino que hágalo, hermanos. Tome la decisión de alinearse con las cosas del Señor. Entonces, el arrepentimiento que Dios exige es un cambio sincero de corazón. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacernos los ajustes pertinentes para estar en paz y en armonía con la voluntad de Dios. Es lo que el Señor nos pide. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por permitirnos entender esto, hermano, porque muchas veces hay personas que no saben lo que es arrepentirse y por eso se pierde la bendición de la salvación. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias. Bendito Dios por tu palabra, por habernos, Señor, mostrado cuál es el arrepentimiento que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a hacer los ajustes pertinentes en nuestras vidas, si en algo estamos fallando. Mi Dios, que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y que cuando compartamos el Evangelio podamos explicarle a las personas, Señor, qué es lo que tienen que dejar para poderte servir a ti. Gracias, bendito Dios, porque tú eres quien hace la obra en cada uno de nosotros. Y de igual manera en aquellos que todavía no te conocen. Oramos, Señor, por aquellos familiares, amigos, conocidos, que están lejos de ti, que no te conocen. Oramos por los que se han apartado, Señor, que aún conociéndote, Señor, no están haciendo tu voluntad. No sabemos, Señor, si hay un problema de arrepentimiento allí. Tú lo sabes, Señor, y oramos para que obres y los levantes. Gracias, bendito Dios, por habernos hablado en este día. Guíanos en el resto de la semana, lo que tengamos que hacer y que lo hagamos para la gloria y la honra tuya. Te damos gracias, bendito Dios, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Gloria a Dios.